buenas, bienvenido a todo el mundo a este primer programa de Biblioteca Hwarang, que bueno, como su nombre indica, pues está dedicado a la literatura coreana, así que aquí iremos hablando de libros, hablaremos con autores y precisamente hoy empezamos con una autora, con Gemma Rubio. Muy buena, Gemma, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Nada, un placer. Y bueno, hoy vamos a hablar con Gemma porque este es su libro, La Ola Coreana, un libro que hace pues un repaso a una, como dice el propio libro, ¿no? Es una guía esencial del K-pop y la cultura popular surcoreana. Pero claro, para llegar al libro, la primera pregunta, ¿cuándo y cómo descubriste tu pasión por Corea? Pues mira, fue como muy de repente, fue a finales, si no me equivoco, a finales de 2015, inicios de 2016, que yo le envío un mensaje a mi amiga y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy viendo una serie coreana. Y yo, para mí, Corea, o sea, no es que fuese desconocida, es que solo conocía el nombre. Y dije, una serie coreana, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Entonces me explicó, sí, mira, es como un thriller así, policial. Y dije, bueno, pues voy a verlo. Y fue una adicción total a los K-dramas. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra, ¿no? Y de hecho, fue ese mismo año que yo empecé a estudiar coreano, a aprender sobre la cultura, historia, y ahora han pasado ya pues casi 10 años. Y bueno, pues ya que has comentado que fue por un K-drama, aunque ahora te preguntaré alguna otra cosilla, ¿qué K-drama fue digamos, que tu primer K-drama, ¿no? Y tu primer contacto Sí, con Hallyu? pues precisamente por ser el primero lo tengo muchísimo cariño. Creo que tienen dos nombres, Hello Monster y también se le llama I Remember You o Remember o algo así. Es con el actor So In-guk, no sé si lo conoces, que Sí, ha me suena. hecho recientemente la película esta de Project Wolf Hunting, si no me World of equivoco, Hunting, sí. muy gore. Y Sí. bueno, sí, me fascinó porque es como una buena introducción a lo que es la escritura en Corea, ¿no? Porque yo pensaba que iba a haber un thriller, pero hay romance, hay comedia, hay un drama familiar inmenso en la historia. Entonces, es como que me sorprendió mucho todo lo que estaba pasando. Nunca había visto nada parecido, ¿no? Y bueno, entonces ya fue uno detrás de otro y hasta hoy en día. Y tú, bueno, según indicas en el libro, estás graduada como guionista de cine y televisión, ¿no? Por la Escuela de Cine de Barcelona. ¿Es que eso fue eso antes también de conocer Corea? Sí. Claro, es que las dos cosas van. Yo siempre le digo, le debo mucho a Corea porque me devolvió el amor y la pasión por el cine, ¿no? Que yo siempre había tenido. Yo venía de tener un año, le podríamos decir un año sabático, pero era un año de que no estaba yo muy bien de salud mental. Y estaba como buscando el camino otra vez, qué voy a estudiar, qué voy a trabajar, qué voy a hacer, ¿no? Y entonces llegó Corea, llegó los K-dramas, llegó el cine coreano junto con los K-dramas y yo digo, tengo que seguir mi pasión por el cine y justamente el mismo año que empecé a estudiar lo mismo en la Academia de Idiomas Coreano y ese mismo año también empecé en la escuela de cine con guión, con la escritura, que es lo que siempre me ha apasionado. Entonces, también lo empecé estudiando un poco con la idea, soñando a lo grande, ¿no? ¿Y si algún día trabajase en Corea en el cine? No lo sé. Pero bueno, pues empieza por algo, ¿no? Sí, sí, hombre. O sea, que nació a la vez que buscabas tu camino, apareció Corea y te lo marcó, ¿no? De alguna forma te marcó el camino a Totalmente, seguir y quién te iba a decir, ¿no? Que cuando tu amiga te recomendó el drama, quién te iba a decir que claro, tiempo después escribirías un libro y estarías tan involucrada con Corea. totalmente, totalmente, sí. Y bueno, y ya respecto al libro, ¿cómo surgió la idea, no? Porque supongo que buscando tu camino como guionista y de repente entraste en el mundo de Corea bueno, antes de lo del libro, pues entraste con el K-drama, pero claro, ya es evidente que te gustaba el cine, ¿no? Si ya Sí. querías estudiar guión. Y de ahí pasaste a descubrir pues el resto de pues, el cine, la música y el resto de aspectos de la cultura coreana. Y eso Sí, fue. y eso te dio pie, perdona, y eso te dio pie supongo que luego para escribir el libro, ¿no? Para que cuentes un poquito la sucesión de hechos, ¿no? Hasta llegar al libro. Sí, totalmente. Fue una cosa detrás de otra y muy seguida. Empecé con los K-dramas. Además, yo me acuerdo,
no es que fuese uno detrás de otro, es que todavía no había terminado uno y yo ya estaba viendo otro. Yo misma pensaba, estoy adicta a esto, no puede ser. Y claro, de ahí ya me llevó al cine. Dije, bueno, voy a probar una película, ¿no? A ver si es el mismo formato, ¿no? Porque yo cuando mientras estaba estudiando en ese momento en la escuela de cine, yo tenía como dos clases, ¿no? Tenía televisión por un lado, las series y cine por el otro. Entonces, claro, yo quería ver la diferencia la diferencia que había entre series coreanas y cine coreano, ¿no? Y la verdad es que es tremenda esa diferencia. Entonces, de ahí ya pasé al cine. Y de ahí, inevitablemente, y con mi amiga que también estaba interesada en Corea, pues el K-pop, ¿no? Si conoces algo de Corea y más a esa edad, ¿no? Que 10 años atrás, que era más joven, pues obviamente la música es lo que más llamaba la atención, aunque en España el K-pop en ese momento todavía no era nada conocido. Pero sí que cuando yo empecé a estudiar coreano, el primer año sobre todo, casi todo era como chicas jóvenes y se hablaba muchísimo K-pop. Entonces ahí yo fui cogiendo, fui mirando, me fui enganchando y yo soy de las que cuando me gusta algo y es nuevo y no sé de qué va, me meto hasta el fondo, o sea, necesito descubrir todo sobre el tema. Entonces me pasó con el K-pop. La obsesión de, a ver, ¿qué es esto? Y todos los grupos y cómo funciona la industria del K-pop, ¿no? Que también era algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, incluso con la industria americana, ¿no? Y entonces ya llegué a lo que es el K-pop. Y de allí, claro, yo estaba estudiando coreano, estudiaba la cultura coreana, pero había cosas que quizá a mí me chocaban y sobre la cultura coreana o que no llegaba a entender sobre pensamientos o maneras de hacer. Yo decía, me encanta Corea, pero esto no sé yo. Entonces, es cuando decidí meterme un poco en historia también, la historia de Corea y entender un poco el porqué de ciertas cosas, ¿no? Y ahí me di cuenta también de la importancia que tiene estudiar, si estás estudiando un idioma sobre un país en específico y si te interesa todo lo sobre el país, es estudiar la historia para entender la cultura y entender pues la gente y la sociedad de hoy, ¿no? Entonces, como que fue una cosa detrás de otra hasta que llegó el momento del libro, que de hecho yo lo propuse. Yo antes de este libro tengo otro, que no sé si se ve por ahí atrás. El de Que, Bridgerton, ¿no? sí, exacto, Más allá de los Bridgerton. Y yo le propuse a mi editorial, a Red Book Ediciones, le dije, mira, no sé si os interesa, pero ahora mismo hay mucho boom con el tema de Corea, las series, el cine, la música. Y de hecho yo les propuse hacer un libro sobre K-dramas solamente, o sobre cine, K-dramas y tal, ¿no? Más yendo a lo mío. Pero ellos les interesó la idea y creyeron que hacer una guía más general de todo, ¿no? Y bueno, pues allí es cuando ya empecé con el libro y de hecho me tuve que informar sobre muchísimas cosas que yo creía que sabía y dije, madre mía, aquí hay tela. Y el libro final es la mitad de lo que yo escribí en el documento inicial. Sí, la verdad es que me metí hasta el fondo. De hecho, toda la primera parte del libro era sobre historia, empezando desde las primeras civilizaciones que existieron en Corea, porque Corea es una civilización muy, muy antigua, de las más antiguas, de hecho. Y bueno, yo expliqué todos los reinos, todas las dinastías, hasta llegar a la época Joseon y la actualidad, ¿no? Y bueno, y me metí muchísimo en el cine también, muchísimas películas, más también en la literatura, la tecnología, pero al final la editorial dijo, a ver, vamos a reducir un poco y al final quedó en lo que es esta guía, que creo que es bastante completa, pero bueno, muy contenta con escribir algo sobre lo que me gusta, básicamente. Sí, la verdad que muy completa, sí, porque hay algunos temas que me sorprendió mucho, porque cuando hablas con gente que le gusta a Corea, con los fans, muchas veces pues vienen por la música o por las series o por las películas, pero no hay detalles que yo creo que también son parte intrínseca de la cultura coreana, como los e-games, por ejemplo, los realities, ¿no? El nivel de reality que tienen allí no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Y eso que llevamos muchos años con reality, pero es increíble. Y ahí tengo que admitir que es una de las cosas que yo más desconocía. Había visto algunos reality, de los pocos que nos habían llegado aquí, no los había visto de las otras formas que podemos, ¿no? Que cuelgan en páginas o en algún sitio que cuelgan algún reality. Y la verdad que
que creo que como libro introductorio también ya te lo digo, me parece que está muy bien porque tratas muchos temas que no sé, algunos que, no, que como digo no se suelen tratar y es una puerta, ¿no? a la cultura coreana, al Hallyu para entenderlo y el contexto también. Yo soy muy de contexto cuando quieres explicar algo, ¿no? Sobre cine, pues tienes que explicar un poquito también, como dices tú, la idiosincrasia que tiene ese país, ¿no? Y para poder entender luego, ¿no? Muchos conceptos de cine, ¿no? Y de los personajes, de cómo la construcción de personajes, de lo que le puede motivar y demás, pues es diferente, ¿no? En cada país. Y eso, pues es una cosa que también tengo que decirte que también me ha gustado mucho. Y bueno, centrándonos en el cine, bueno, otra pregunta antes que te quería hacer, porque tú llegaste a Corea, sí, pero tú ya tenías algún tipo de vínculo con Asia, ya te traía a Asia de alguna forma, el cine, cómic Sí, o lo que sea, y ya habías entrado a estudiar algo de la cultura asiática. sí, de hecho, para mí Asia siempre ha sido como lugar misterioso, ¿no? Como siempre me ha atraído mucho. Yo empecé, a ver, yo desde pequeña he visto los dibujos animados anime, ¿no? Yo Sí. qué sé, Sakura, Inuyasha, el detective Conan, o sea, yo ya estaba muy metido en esta. Entonces, en mi adolescencia es cuando empecé a ver mucho anime ya más de adulto. Y de ahí pasé también al cine japonés. Claro, yo empecé más con Japón, no, sin meterme del todo en lo que es la historia, cultura y tal. También era más joven, supongo, no me interesaba tanto, pero sí que empecé a ver más cine y series japonesas. Entonces ya tuve un tiempo que me interesaron otras cosas y tal, y es cuando llegó Corea. Y de hecho, Corea me ha abierto a otros países asiáticos, ¿no? Y ahora el amor que tengo por Corea lo comparto por Asia en general con otros países que también me gusta mucho el cine que se hace allí y la cultura en general, ¿no? Pero sí, yo empecé con Japón de manera pequeña y me gustaba también visualmente Asia, ¿no? La arquitectura, Sí. no sé, era tan distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en Europa que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero no fue hasta Corea que realmente dije, esto me gusta mucho, mucho. Empezó la pasión de verdad ya a otros niveles, empezó con Corea. Y bueno, vamos a empezar hablando ahora un poquillo de cine. ¿Recuerdas la primera película coreana que viste y qué impresión te dio un poco respecto al cine occidental? La primera, yo creo que de hecho me fui a algo más comercial, pero de hecho hablo de ella en el libro. Es un romance que se llama Love 911. Es una película romántica que básicamente, yo es que claro, a mí lo que me chocó y lo que siempre hablo de uno de los pilares del cine coreano es esa mezcla de géneros, ¿no? Sí. Porque claro, yo como que lo empecé a ver al mismo tiempo que empecé a estudiar en la escuela de cine. A mí me chocaba que lo que a mí me enseñaban en la escuela de cine era el formato de Hollywood, ¿no? El formato también europeo de cómo escribir, de cómo explicar una historia, de cómo utilizar los géneros, sobre todo en el tema de los géneros, es lo que a mí me chocó, porque entonces, claro, yo al mismo tiempo veía el cine coreano y las series y yo decía, no tiene nada que ver una cosa con la otra, la forma en que lo mezclan todo y funciona. Y por otro lado, en la escuela me están diciendo que hay que centrarse en un género y que la mezcla a veces no. A mí esa cosa me chocaba muchísimo. Y, por ejemplo, yo es que creo que la primera película que fue esta, Love 911, un romance, obviamente muy yo me fui a por el romance. Y luego ya vinieron los thrillers y todo lo demás y todo lo que descubrí, porque eso es lo bueno que tiene Corea, ¿no? Tanto en el cine como en las series, es que hay muchísimo donde escoger, de género, de historias. Creo que en eso también se diferencia muchísimo en el cine en Occidente, ¿no? Que allí sacan una historia realmente de la nada y te lo convierten en algo grande. No sé, quizás soy Sí. yo una enamorada. Mucha gente cuando habla de Corea, ¿no? Siempre tienen el punto de referencia, ¿no? de Old Boy, ¿no? Del 2003. Sí. Aunque antes ya habíamos tenido, ¿no? En el año 2000, por ejemplo, ya estaba aquí en Kiduk con La Isla, pero claro, era cine que iba a festivales o circuito de versión original. Claro. Y es curioso porque cuando se habla de Hallyu, en general, esta segunda generación, ¿no? Que digamos que, si no recuerdo mal, es la segunda generación, ¿no? La que estamos a partir del 2010.
Sí. Sí, la segunda ola, ¿no? La segunda ola cuando empezó, pero en el cine es una cosa que me parece muy curioso, no hay una película a lo mejor que marque, ¿no? En el K-pop, por ejemplo, sí que ha habido, ¿no? Con Claro. BTS, por ejemplo, sí que ha habido una diferenciación con la aparición de un grupo, pero en el cine, ¿crees que hay alguna película o a ti hay alguna película que te haya empezado a llamar la atención después de eso, a partir de esa segunda? ¿O crees que sería una película emblemática del Hallyu? ¿O crees que A el ver, cine ha ido un poco por su lado? claro, el cine coreano es complicado. A mí me hace gracia porque, bueno, para responder tu pregunta, actualmente la película que creo que ha hecho el cambio como BTS sería Parásitos, ¿no? Pero ya estamos hablando del reconocimiento de los Oscar en el cine americano. Pero, claro, la gente ve estas películas de ahora y dice, es nuevo, el cine coreano es nuevo. Y yo pienso, tiene 100 años el cine coreano, que te haya llegado a ti ahora es otra cosa, pero tiene muchísimos años y de cine muy bueno, ¿no? Para mí, uno de los clásicos que podría ver una y mil veces, aunque madre mía la película también, es Memories of Murder. A mí esa película es que me encanta cómo está hecha, aparte yo quizás como soy muy fan del true crime y está basado pues en el primer asesino en serie, ¿no? Pero lo que me gusta de esa película, que es un poco lo que me gusta se me ha ido el nombre del director. Bong Joon-ho. Exacto. Lo que me gusta de él es precisamente cómo juega con el caos y con los personajes, ¿no? Hay unas escenas preciosas en Memories of Murder, en la escena del crimen, que los paparazzis tirándose encima, unos persiguiéndose a otros, ese one shot con la cámara. No sé, me fascina esa película y como estas, pues hay muchísimas, ¿no? Y si tengo que decirte una, mucha gente dirá Old Boy, como tú comentas, pero para mí, y más que Parásitos, viniendo del director, esa película me fascinó y me tiene fascinadísima, la verdad. Esa sería tu película de referencia, ¿no? De Corea. Total. Mm, Memories of Mars, de normal. A mí me parece una obra maestra del cine. bien. Y es verdad lo de la mezcla de géneros que comentas varias veces en el libro, y es que es así, ¿no? Los coreanos saben hacerte. Para mí le gusta mucho el drama, pero luego te meten cualquier género en él. Y Bong Joon-ho yo creo que de los grandes maestros de esto, ¿no? Te ves películas como Mother, ¿no? Que estás viendo un drama, pero estás viendo una película de Total. investigación, de asesinatos y demás, y buscar a ver quién es el culpable, o de Host, ¿no? Que también te está mostrando monstruos, pero a la vez te está mostrando también cómo vive la gente en Corea, la presión, ¿no? Con la universidad de la chica y tal, toda esa mezcla de géneros. ¿Crees que eso es lo más distintivo del cine coreano? ¿O crees que a nivel narrativo y como guionista tiene otros elementos también que a lo mejor pues la gente que no haya estudiado guión y demás no ve? ¿Cuál cree que es el punto más álgido o más potente del cine coreano? Más que en escritura, que también hay muchos elementos, yo siempre destaco, aparte de la mezcla, la cultura. Creo que Corea es una de las industrias del cine que más que sus historias están impregnadas de la cultura diaria de Corea, desde las maneras de comer, la forma de hablar, la jerarquía, ¿no? Creo que más que en escritura, y sobre todo últimamente, que también se está un poco volviendo más, están cogiendo fórmulas más de Occidente, Sí. creo que es esa manera de integrar su cultura y quiénes son en todas sus historias, en los personajes. Por ejemplo, en El juego del calamar, es una historia que sirve para cualquier sociedad de todo el mundo, ¿no? Ricos, pobres, dinero. Pero hay algo tan coreano en ello, en la forma de hacer, la forma de comer. No sé cómo explicarlo. Yo creo que para los coreanos, para la sociedad, supongo que también sabiendo su historia, es tan importante esa identidad coreana que se muestra en todos los aspectos de escritura, desde la creación del personaje, a las maneras de hacer las escenas. Yo siempre utilizo estos ejemplos que pueden parecer una tontería, pero siempre que lo estoy viendo en una película lo pienso, ¿no? Cuando los personajes están comiendo, sobre todo en un restaurante, que es el típico restaurante antiguo con la campana y bebiendo. O sea, hay tantas cosas culturales metidas en la historia
que quizás si no las conoces, pues te las pasas por alto, pero si las conoces lo aprecias muchísimo. Entonces yo entiendo que para una persona coreana es mucho más enriquecedor ver la película, ¿no? Porque te sientes más identificado con lo que hacen los personajes. Entonces yo siempre digo que la mezcla de géneros y la cultura son dos de los elementos más importantes a la hora de escribir una historia en Corea. Justo has comentado una cosa que era justo la siguiente pregunta, porque en parte también por las plataformas, ¿no? Ha habido un boom a raíz de la pandemia también, ¿no? Muchas plataformas han comprado muchos contenidos y han traído también muchos contenidos coreanos. Pero ¿crees que a nivel de cine, sobre todo, ha cambiado antes en 2003, por ejemplo, con Old Boy, ese cine coreano que veíamos hasta ahora? ¿Cree que ha cambiado el propio cine coreano occidentalizándose? ¿O cree que hay dos vertientes, la que mantiene todavía ese espíritu puramente coreano y luego un cine que sea un poco más accesible para los occidentales? Yo creo que se mantiene, creo que no abandonan esa esencia coreana y sobre todo como ejemplo hay esta película Harbin, creo que se llama, que es nueva, que sí, que habla del independentismo coreano con la invasión de Japón y tal. Y por otro lado tienes otras películas que sí que yo creo que cogen más la fórmula occidental para llegar al público occidental, ¿no? A un público internacional. Eso yo sobre todo lo vi al principio muchísimo con las series, con los K-dramas, por la llegada de las plataformas. Y ahora, empieza a llegar con las películas también. De hecho, hacía un momento leía una noticia que decía que no están llegando tantas películas coreanas a festivales porque optan por llevarlas a plataformas. Entonces, algunos festivales no están aceptando películas por haberse estrenado en plataformas. Estaba leyendo una noticia así y yo decía, es verdad, no se están estrenando tantas cosas en cine, pero bueno, no solo en Corea, también pasa en el mundo entero. Y yo creo que sí, de alguna manera afecta en la escritura estas ganas de quererse adaptar a un público más grande, ¿no? Pero no creo que lo vayan a perder. Yo creo que se sigue haciendo cine coreano para coreanos que pueden disfrutar los extranjeros. Y has comentado que, bueno, que te gusta también el romanticismo, pero también el true crime. Yo creo que a nivel internacional el thriller y el terror son quizás los géneros que más a nivel popular, ¿no? Nos llaman la atención, o gente un poco más ajena a la cultura de Corea pues conoce más títulos, ¿no? Desde Old Boy a Dos Hermanas o alguna sí. o The Host o Project Gold Hunting, que va ahí entre el cine de terror y de acción. Pero ¿crees que también hay cambio de género de cara sobre todo a las plataformas, que hay más blockbuster o más cine más comercial y estaba un poco en detrimento porque el thriller ya no hay, vemos thriller todavía, pero no con la misma fuerza que antes? ¿Cree que también está cambiando un poco el tipo de género, manteniendo, como dices, la ideología del cine coreano, pero crees que hay un cambio también de género a la hora de producir películas para también que podamos ver nosotros en plataformas? Yo creo que sí. De hecho, lo pensaba, hace poco vi esta película en Netflix, Revelación o Revelaciones. Sí, Revelación. Sí, Revelación, ¿no? Sí. Y no sé, esperaba mucho más de la película siendo un thriller coreano. Me faltaban esos elementos de thriller coreano. Por ejemplo, es un thriller en toda regla, pero parece más un thriller occidental. Le falta el humor, la comedia tan importante en los thrillers. Aunque sea un dramón, aunque todo el mundo se esté dando de hostias, la comedia es importantísima, ¿no? Y ahí me faltaba eso y otros elementos. Y justamente viendo esa película o al terminarla lo pensaba, digo, uy, está cambiando un poco los géneros tan míticos de Corea. Creo que se están adaptando tanto a plataformas como a querer llegar a más audiencia y no sé si también están rebajando un poco o modificando esos géneros por los que siempre se ha conocido Corea, ¿no? El thriller y la comedia. Y sí, viendo esta película lo pensé, digo, me faltan cosas de thriller coreano, ¿dónde está eso, no? Así que sí, yo creo que sí que está afectando.
Sí, mira, pues, justo esa película yo también lo pensaba, como la produce además Alfonso Cuarón, yo Sí. cuando la terminé de ver me gustó, pero decía, veo menos de Jeon Sanjo, del director, que Mm, veo más Cuarón que Sanjo. exacto. Mira, ahí coincidimos. Y bueno, y hablando de cine, ¿qué película, directores, actores o actrices serían tus preferidos o querías recomendar a la gente que digas, estas son mis películas de cabecera y son, vamos, hay que verlas sí o sí, como Es que recomendación tuya? como recomendación, quizás un poco en relación con lo que estamos hablando, me voy a los clásicos porque no encuentro esa esencia tanto en las actuales. A ver, Parásitos es una pasada. Sí. Todo merecidísimo lo que ha ganado, la popularidad, pero por ejemplo con Bong Joon-ho yo me voy a lo que te decía, Memories of Murder, o me voy con Park Chan-wook, con Old Boy, La doncella, o sea, yo es que me voy un poco a lo clásico, también al cine de culto de Corea. ¿Y cómo se llama esta película? The Wailing, si nos Bueno, vamos vale, al sí. terror. Uf, Espectacular, me dejó, sí. me voló la cabeza esa película. Eh, a ver, ¿qué más películas? Bueno, si te gusta el romance, como clásico, la que comentaba antes de Love 911, y si te gusta la comedia familiar, una que me encanta es Speedy Scandal o Scandal Makers, una película genial con, ¿cómo se llama? Con el actor que también es presentador de televisión, no, soy malísima con los nombres. A mí me pasa lo Eh, mismo, no te preocupes. Es un actor que sale, de hecho, en una serie muy famosa de Disney Plus que se llama Moving. Ah, Cha Tae-hyun. Cha Tae-hyun es el actor. Me atención, sí. encanta. Bueno, de hecho es el actor de, si nos vamos a otro clásico, ¿cómo se llama? Mira, yo y los nombres, sí, de verdad. La Maisa Figuer. My Sassy Girl, sí, lo iba a buscar. Exacto. Él me encanta porque me parece que puede hacer de todo. Sí. Drama, comedia, además la comedia es que le queda genial. Y pues más o menos lo que te he dicho. Seguro que luego pensaré en muchísimos más. Digo, tendría que haber dicho ese, pero ahora mismo no. Sí, bueno, pero te pueden seguir en redes y buscar y ahí puedes y preguntarte si no, Vale, sí, a voy ver, declarando. recomiéndame alguna otra. Y bueno, ahora hablando ya un poco de los K-dramas, ya has comentado el primer drama que vistes y lo que pensaste. ¿También crees que lo mismo que le está ocurriendo al cine, ¿no? Que puede tener esa vertiente, ¿no? No en todo lo que es el cine o en todos los K-dramas, sino esa vertiente un poco occidental, porque sí que ha habido hace tiempo algo de polémica o, bueno, discusiones de buen rollo en redes por ese Sí. cambio, ¿no? De los K-dramas de una temporada y cerrada y ahora a lo mejor un poquito más larga y ahora son temporadas más cortas, incluso series de una temporada pero son más cortitas o con más temporadas. ¿Cree que también eso es un cambio que está ya para quedarse? ¿Es que van a ser así los K-dramas o por el contrario va a ser algo pasajero y vamos a seguir Mm, viendo la esencia de los K-dramas en K-dramas? yo creo que está para quedarse y va a más. Yo creo que los K-dramas, más que el cine, es lo que están, los que están evolucionando. De hecho, antes que el cine es los que empezaron a adaptarse a las plataformas fueron los K-dramas, ¿no? Es lo que tú dices. El K-drama tiene una fórmula que ha persistido durante muchos años hasta la llegada de las plataformas. De 12, 16 o 18 capítulos y una sola temporada, capítulos de una hora. Y si no, luego tienes las series estas que te duran 100 capítulos, series históricas como Empress Key o nada de eso. Ahora no vemos nada de eso. Al menos no en los K-dramas que se estrenan de manera internacional en plataformas. A ver, también yo creo que no es que estén cambiando por gusto y ganas quizás, sino porque se adaptan a lo que la plataforma también les pide, ¿no? Con Netflix, lo de partir, parte uno, parte 2, ni siquiera son temporadas, es parte uno y parte 2. Y son 6 capítulos y 6 capítulos, o 4 y 4, no sé, una cosa muy rara, ¿no? Y entonces yo creo que sí, ha cambiado muchísimo en ese aspecto. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Va evolucionando. Yo creo que evoluciona y como comentaba con el cine, no creo que cambie esa esencia porque luego están los K-dramas, los makjang, ¿no? Las series de Sí. fin de semana o que siguen con la misma fórmula de siempre porque básicamente son dramas que se ven en Corea para la gente
coreana, ¿no? Entonces, en ese sentido no creo que eso cambie, pero sí, los K-dramas más enfocados a Occidente o un público internacional se adaptan a lo que funciona hoy en día en el mercado. ¿Y crees que si, por ejemplo, los McJan se estrenasen aquí, también podría lo que es el fan del K-drama también subirse un poco a este tipo de drama? ¿O crees que por la fórmula y el tipo de series que son no tendrían no tendrían hueco a lo mejor en Occidente? Ya no te Yo digo creo los que sí. capítulos de 100 capítulos, y claro, ponerte en Netflix, por ejemplo, 100 capítulos de una Ya, serie, pues sería bueno, no complicado. sé si sería bueno o malo, ¿no? Pero ¿tú crees que que engancharía también a los fans de los K-dramas o que está más orientado hacia otro tipo de géneros y de historias? A ver, es cierto que está ambientado a otro tipo de géneros y otro tipo de público, ¿no? Y de edades distintas, pero yo creo que sí que engancharía. Es que un makjang es un culebrón de toda la vida, ¿sabes lo que quiero decir? Yo creo que sí que engancharía. Sí que es cierto que quizá no es para todo el público, puede que hay gente que le gusten los K-dramas más modernos y contemporáneos, y los makjang aún a veces, aunque son modernos y contemporáneos, también incluyen muchos temas culturales que quizá en coreano chocan tanto como nos chocarían aquí, ¿no? Pero yo creo que funcionarían porque el drama que hay metido en un makjang es el culebrón de toda la vida, y yo creo que sí. Yo creo que tendrían que atreverse con ello, pero bueno, dudo que lo hagan algún día quizá. Algunos podrían comprar y ponerlo, al menos Sí. a probar alguno un poquito más cortito, 50 capítulos o algo así, De porque hecho sí que lo tienen. probaron, ¿no? Eh, Makjan ahora mismo no recuerdo yo que hayan No sé estrenado. si Mactan, pero yo creo que no hace mucho, el año pasado, no sé qué no sé si en televisión, no sé, en un canal de aquí, de nuestra televisión, estrenaron un K-drama histórico que no tuvo mucho éxito porque Sí, no escogieron bien el K-drama, también te tengo que decir. Y es como que, claro, si lo que escoges para adentrar a un nuevo público de otro país es algo que no es de lo mejor, pues claro. no va a funcionar, ¿no? Pero yo creo que con los Machan sí que funcionaría. Ojalá que sí que se atrevieran. Sí, ya que nos traen series turcas también del mismo estilo, que al final muchas series turcas son, Tal son ese cual. estilo de culebrón. Y es verdad que lo has comentado, no me acordaba yo, no sé si fue en Antena 3 cuando que lo Sí, ¿no? pusieron. Me suena que sí, y ahora no me acuerdo cuál fue, pero sí, desapareció. ¿Qué? Que me están soplando por ahí el ¿cuál? Vale. Ah, Saindang, Samidang. Sí, puede ser. En Sí, sí, Divinity, sí. sí. Me están, por el no El pinganillo que llevo, pinganillo. me lo acaban de chivar. Y es verdad que le habían estrenado, no tuvo tampoco mucho éxito. Y dentro de los K-dramas, también a nivel personal, también te gustan los mismos géneros y demás que en cine, o amplías un poquito más, porque claro, ahora tenemos, por ejemplo, has comentado antes, has mencionado Moving, que ya estamos hablando de un poco de, decirlo así, de fantasía, de superhéroes, de Claro, pues ciencia ficción y demás. Moving es muy nuevo también, porque Sí, coreano es muy dada a superhéroes y no, incluso a fantasía, como que son géneros que le tienen como un poco de miedo, ¿no? Fantasía en el cine, por ejemplo, con Along with the Gods, muchísimo sí, éxito, sí. está muy bien, pero no hay muchas producciones como estas. Y en los K-dramas, es verdad que con Moving fue como un poco un riesgo, ¿no? Porque creo que el público coreano no está acostumbrado a superhéroes coreanos. Y de hecho está muy bien porque son superhéroes, pero no son los Vengadores, que Sí, todos son muy guays bueno, van por todo el mundo. No, son superhéroes coreanos con problemas coreanos y cosas muy del país, ¿no? Y creo que por eso funciona. Pero sí, yo con los K-dramas, un poco de todo. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente hay tanto donde escoger que no escojo nada, no sé qué escoger, no sé qué empezar a ver. Hay tantísimas cosas, pero yo me decanto por cualquier género. Es verdad que el romántico me llama la atención siempre. O si no, aunque no sea de género romántico, si sé que tiene una subtrama romántica, ya me has comprado. Pero creo que voy un poco de todo. Los thrillers también me gustan mucho. Los thrillers psicológicos también me gustan mucho, que creo no, en Corea se hacen muy bien el thriller psicológico, sí. y de todo un poco, la verdad.
Sí, yo creo que, vamos, no sé si estará de acuerdo, pero yo creo que plataformas como Netflix, lo que más te trae de dramas suelen ser comedias o comedias románticas o románticos, Sí, ¿no? Los dramas, hay de todo porque tenemos otros dramas otros dramas de otros géneros, pero yo creo que eso, el romántico es el que más, y parece que funciona y que gusta, ¿no? Porque siguen, cada vez que sí, miro yo lo próximo que van a poner, siempre hay alguna sí. K-drama de romántico y O dramático, médico pero siempre, o médico, sí, eso también también. le gusta mucho. ¿Y qué otros K-dramas recomendarías que te hayan llamado o te hayan marcado mucho, que te hayan gustado? Un K-drama que me gusta mucho, que tampoco es muy convencional y es difícil de encontrar porque no está en plataformas, es Strangers from Hell. ¿Mm? Es un thriller psicológico con terror. Es basado en un webtoon, de hecho. La historia original era de un webtoon y es una pasada porque además es uno de los primeros K-dramas que se rodaron mezclando formato serie y cinematográfico. Entonces, visualmente, cuando tú lo estás viendo, la calidad es la de una película. Sí. Y choca muchísimo, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, es muy gore, mucha violencia, mucho drama psicológico. Hay que verlo, es sobre, bueno, un grupo de psicópatas, ¿no? Este chico que entra en un Koshiwon a vivir, viene del pueblo a la ciudad a estudiar a la universidad, entra en este Koshiwon a vivir y está lleno de psicópatas y, bueno, está muy bien. Y a mí es que me gusta mucho los dramas históricos. Y si me voy a un clásico que tiene sus red flags, pero bueno, a mí me encanta igual, es The Princess Man, el hombre de la princesa. Es muy mítico, es bastante antiguo, ¿eh? Es muy largo también. Y de hecho creo que se puede encontrar en YouTube. Creo que hay un canal coreano que tiene todos los capítulos. No sé si todos subtitulados, pero está muy, muy bien. Y también recomendaría, bueno, luego tienes los clásicos, ¿no? Que a la gente le gustan, Goblin o Descendants of the Sun. Sí. Sí, y yo más últimamente, unos que me hayan gustado mucho son uno en Netflix, ¿cómo se llama? La extraordinaria abogada. Sí, sí, Es ay, ¿cómo se algo llama? así, ¿verdad? Sí, Eh, extraordinaria, Attorney Boo, ¿no? ¿Puede ser? exacto, sí, sí, Sí. exacto. Y luego también con la misma protagonista, El afecto del rey, un drama histórico precioso, un dramón también, con unas actuaciones muy buenas, ya que la protagonista hace pasar, es un poco Mulan, ¿no? Tiene que hacerse pasar por hombre siendo el rey, ¿no? Y no, hay muchas historias como estas y no muchas actrices consiguen realmente hacerse pasar por un hombre, ¿no? Y yo creo que en esta está muy, muy conseguido. Y últimamente es lo que te digo, hay tanto que drama que no sé ni qué ver y a veces empiezo y luego no termino, tengo que ponerme con ello de nuevo. Yo soy estoy viendo una serie, digo, intento terminarla antes de ver otra, y al final, no, porque te apetece ver otro género, otra historia, y terminan con dos o tres series y se acumulan a veces, pero sí, la verdad que cada vez tenemos más oferta de series coreanas y sobre todo de series, porque siempre es cierto que películas van estrenando, pero llevan ya tiempo quitando la de Revelación, que además creo que era una producción directamente de Netflix, quitando Sí. cosas así no suele haber demasiadas películas. Y ahora vamos a pasar un poco al K-pop también, porque, bueno, como has dicho que fue un poco a la vez, pero progresivo, ¿no? ¿No? Al llegar a Corea. ¿Tú qué grupos de K-pop o cómo empezaste a escuchar K-pop? ¿Con quién, mejor dicho? ¿Qué grupos o solistas, ¿no? Fueron tu debut, ¿no? En el K-pop. Yo empecé, a mí me dio mucho por Big Bang. Yo Ah, bien. llegué como, pero yo llegué como al final de Big Bang. Sí. Cuando al final de Big Bang, al principio de BTS, cuando EXO estaba en su mejor boom, con Twice también, Red Velvet, pero a mí me dio muchísimo con Big Bang. De hecho, bueno, se les considera los reyes un poco Sí. del K-pop, ¿no? Al menos de su generación. Y Yo ahora que también han lo vuelto. considero, yo también lo Sí, considero así. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, de hecho, no sé si se ve bien el póster de, Ah, de sí, es verdad. G-Dragon.
de G-Dragon, que fui en el 2017, que fuimos a verle a Birmingham y ya pues Qué bien. a ver si ahora con el tour nuevo, que ahora con el nuevo disco Sí, también es viene por verdad. aquí. A ver si viene por aquí, pero sí, estoy de acuerdo. Yo también yo empecé por Nuria, la vicepresidenta, que fue la que me inculcó un poco el K-pop, y también empecé por Big Bang, y me alegra mucho escuchar a alguien, porque ahora todo el mundo, claro, BTS, de BTS Claro. para adelante, Blackpink, y se nos olvida a veces pues gente como Big Bang, y me gusta que te guste. Sí, sí, no. Además es que estaba metida yo con ellos a tope, la verdad. Y también me gustaban porque en ese momento Big Bang era un poco diferente a los otros grupos de K-pop, ¿no? Eran como más oscuros, más, no sé, los otros eran como más aniñados y Big Bang eran como más adultos, entonces me llamaba más la atención, ¿no? Y en la misma época es que al principio, claro, es curioso porque yo empecé siguiendo a BTS en ese entonces, cuando apenas eran conocidos, al menos en el extranjero, ¿no? Y ver ahora la fama que tienen, en lo que se han convertido, es como que han pasado 10 años y es como han hecho completamente. Entro a una tienda y escucho que tienen puesto a BTS. Y me vuela un poco la cabeza, ¿no? Porque antes era imposible, impensable. Sí, sí. Y sí, yo creo que empecé con Big Bang y luego sí que es verdad que yo a los únicos que he estado siguiendo es más a BTS y básicamente a cantantes solistas también. Es que con el K-pop, aunque me metí mucho al principio, luego como que he ido alejándome, al menos de lo que son de los grupos, porque luego se me hacía un poco a veces repetitivo o este me suena mucho ya al otro. Entonces, cuando hay alguno que realmente despunta un poco, al menos para mí, es con los que me centro. Y de los de ahora, aparte de BTS, ahora que están ahí mucho tour, vienen aquí a España, no sé si ya han venido o venían este verano Stray Kids, también ha Sí. venido Blackpink, ha ido a Barcelona. De los grupos ahora, quitando a Blackpink, ¿no? Y a BTS, ¿el resto de grupos hay alguno que te llame la atención en especial o que te gustaría que viniese? O bueno, o sigues siguiendo a los que sigues y tampoco hay ninguno que te llame Sí, yo tanto? es que con la música soy muy centrarme en lo que ya me gusta. Entonces, yo es que lo que ahora estoy mucho con música coreana es más cantantes solistas, ¿no? Más que grupos de K-pop. Sí que es verdad que quizá de los más nuevos, TXT sí que me gustan. De chicas, quizá con, ¿cómo se llama? Baby Monster también. Sigo, por lo que veo, sigo mucho a YG, lo que es la empresa también. Sí. Me gusta el tipo de artistas que produce la empresa. Pero últimamente yo estoy más, yo qué sé, con DPR y artistas solistas o Bibi, más que con K-pop. Además es que es como que cada semana sale un grupo nuevo de K-pop. Sí. Me pasa como con los dramas, es que no me entero, hay demasiados. Cuando ha salido uno y luego sale otro, hay tantísimos ahora mismo, el mercado es tan grande que como que me satura un poco y he desconectado un poco en ese sentido. Aunque es verdad que para hacer el libro, para escribir sobre la cuarta generación, me puse con ello, ¿no? Yo decía, ¿de dónde han salido todos estos grupos, no? Pero bueno, para la gente que realmente lo sigue y que es muy fan, la verdad es que es muy guay, ¿no? Tener tanta opción y tan diferente. Pero bueno, yo estoy un poco más apartada ahora mismo. Sí, encima ahora en este boom que estamos viviendo, ¿no? De Corea, están llegando a España muchos grupos. Yo Sí. recuerdo hace bastantes años, pues antes del 2017, que vino Cart, por ejemplo, a Madrid Es a tocar, pero en un sitio más chiquitito, que no eran nadie, que digamos que era, y de con repente metieron el salas. pelotazo, claro, metieron el pelotazo, y claro, ahora pues hemos tenido aquí en Madrid, tuvimos hace unos meses, bueno, hace ya bastantes meses, tuvimos también ese pequeño festival que vinieron un montón de grupos, y cada vez pues tienen más presencia. Pero aprovechando que se ha hablado de Big Bang y demás, yo veo que muchas veces los fans, pues claro, son fans, mucha gente que es jovencita y que entra ha entrado a raíz, como decíamos, de BTS. ¿Crees que tienen interés en descubrir lo que había antes de BTS, incluso antes de Big Bang? Te hablo de, no te digo de SEO, Taiji and the Boys, ¿no? Que quizás Ya, bueno. pero claro, al entrar, tú para documentarte, aparte de lo que tú conocías, hasta documentado para el libro, de lo que había antes y lo que ha habido después, ¿no? Digamos que de Big Bang,
pero ¿crees que el fan también de K-pop también tiene interés por conocer eso o se centra más en el grupo que le gusta y en lo nuevo que va a venir? A ver, lo bueno es que hay algunos grupos como Super Junior, por ejemplo, que aunque no son de las primeras, segunda generación, creo que son Super Junior, no están tan activos, pero siguen estando y de vez en cuando siguen sonando. Entonces creo que es a raíz de esto que la gente los descubre, dice, voy a ver qué es lo que tenían. Y a raíz de ahí descubren a otros grupos de esa generación, ¿no? Pero no creo que sea tan común tampoco. Yo creo que la gente se centra en el ahora y en lo que va a salir, más en lo que ha venido, ¿no? Pero bueno, yo creo que como que todavía quedan grupos que siguen activos. Bueno, Big Bang ahora que vuelven más o menos, no está muy claro, pero creo que de hecho con Big Bang se hablaba, ¿no? Hace poco de que al volver ahora hay muchos fans que no los conocían, los han descubierto y a raíz de ellos están descubriendo a otros grupos de otras generaciones, ¿no? Entonces, quizá hace falta eso, que vuelva un grupo de antes, que vuelva a tener este boom para que la gente vuelva a los grupos del pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que se centran más en el ahora, la verdad. Sí, el típico comeback, ¿no? Que hacen, ¿no? Que está tan de moda los comebacks, que hacen que hagan un comeback de, aunque Big Bang sabemos que ahora mismo de los 5, uno no le queremos ver ni en pintura, creo yo, no le vamos ni a mencionar, y de los 4 que quedan, Top también entre los problemas que ha tenido y que él mismo se ha separado un poco, se ha juntado G-Dragon con los otros dos y que colaboran con él en el disco y demás, y no sabemos si volverán, a ver si le convencen a Top, que además a mí Top personalmente me gusta mucho, es de los que más me gustan, aparte de G-Dragon, y me gusta mucho en solitario también la música que hace, que además es un poco raruna para lo que es Corea, el tipo de hip hop y demás, es bastante raruno. ¿Has conseguido ir a algún concierto de algún grupo de K-pop? Pues mira, solo he ido a un concierto de K-pop, fue a Blackpink hace 2 años, creo que vinieron a Barcelona, la primera experiencia de concierto K-pop que tuve, y me gustó tanto que repito este año, ya tengo las entradas para ellas, porque con Blackpink me pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo ya estaba metida en el K-pop cuando debutaron y me gustaron mucho en sus inicios porque eran muy distintas a, digamos, a Twice, ¿no? Twice más finitas, más bonitas y al ser un grupo de chicas de YG, pues como con 21, ¿no? Con más presencia, un poco más oscuro. Entonces, eso me llamó la atención y las he ido siguiendo ahora también en solitario, ¿no? Hasta ahora, entonces, es el único concierto al que he ido de K-pop, al de Blackpink. Y de hecho, iba a intentar conseguir entradas para el de BTS que iban a venir en 2020 a Barcelona. Pero nadie hizo nada en 2020, así que nada, pero bueno, sí, hay cosas que me gustaría. Has mencionado a CAR, por ejemplo, que me encantan, ¿no? El único grupo mixto que realmente funciona, ¿no? Y que tampoco es que funciona más en el extranjero, yo creo, de hecho. Pero sí, hay algunos que sí que me gustaría ir si vinieran. Y CAR, de hecho, si tengo la oportunidad, sí que me gustaría ir. Esperemos que vengan. Yo estoy esperando a ver si viene CL, pero en solitario con 21, que ahora se han vuelto a juntar y están ahí con el comeback todo, dando conciertos, pero no parece que tengan a España en la mira. Una pena. Es de las chicas de las que me gustan, ¿no? CL en concreto también. Sí, no, bueno, clásicas también. Además, siempre dicen World Tour, pero de World Tour tiene poco porque siempre es por Asia. Yo digo, ¿para qué lo llaman World Tour si es solo un tour asiático? Pero bueno. Bueno, a ver si viene por aquí. Hay otra cosa que me gustó que lo hablases porque parece que es un tema un poco tabú, ¿no? Del lado oscuro del K-pop, sobre todo un poco el del fandom, así un poco tóxico, que es algo que a mucha gente le da miedo hablarlo porque sabemos los riesgos que hay de criticar y no queremos criticar a nadie, pero hablando un poco de ese lado oscuro, ¿qué le dirías? Si te quieres mojar, que también ya sé que como sé que es complicado porque todo, ya hemos visto que a nivel social en Corea, incluso con lo de Top, en cuanto ahí está todo el mundo en contra, no te puedes posicionar del lado a favor de nadie porque ni para debatirlo porque pues hay esa parte súper tóxica que ataca. A ti, bueno, esa parte, ¿no pensaste en si hablar de ello en el libro, no hablar de ese tema o te lanzaste a la piscina sin pensarlo mucho? La verdad es que, de hecho, creo que es un tema del que se debería hablar, ¿no? Cuanto más callemos, más seguirá
pasando, ¿no? Y de hecho creo que hablo muy poco de ello en el libro. Creo que me callé muchas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, ya no solo con el K-pop, con la industria del entretenimiento en general, yo creo que no incluí muchas cosas del lado oscuro porque quería hacer un libro entretenido, ¿no? Que tampoco quitará las ganas de meterse en el entretenimiento coreano porque hay muchas cosas que de la marinera, ¿no? Y con el tema del K-pop sí que es verdad con los fandoms, a ver, yo tengo mis propias opiniones sobre los fandoms, ¿no? Y hay muchas cosas que no me gustan. De hecho, yo nunca me he considerado parte de ningún fandom. Yo puedo ser muy fan de un artista, muy, muy fan, pero nunca me considero parte de ese fandom, quizá porque no tengo tampoco esa participación tan activa que tienen los fans de verdad, ¿no? No estoy tan metida. Y porque, no sé, me genera un poco mal rollo, ¿no? Y con el K-pop, estos ataques, ya no es solo con el K-pop, con el fandom del K-pop, es en general también la sociedad coreana es muy estricta, los medios, si has hecho algo malo es que te crujen, ¿no? Y te arruinan la carrera o la vida, dependiendo de algunos casos. Y la verdad es que es un tema, sí que es complicado hablar de ello, pero a mí personalmente me da mucha rabia que los idols o las celebridades en Corea tengan que llegar a este nivel de perfección para no cagarla hablando mal, para que no te crujan, ¿no? Y ya hay algunas veces que salen los idols hacen comunicados de disculpas por cosas que yo digo, hola, estamos locos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también son cómo funcionan las cosas allí. Es difícil cambiarlas o ni siquiera hablar de ellas, ¿no? Yo creo que desde aquí lo hablamos muy cómodamente, ¿no? Desde lo lejos, sin estar Sí. involucrados, pero es un tema muy, muy complicado. Y sí, lo quise incluir porque es la realidad también del K-pop, ¿no? Y creo que Sí, se han perdido muchas vidas, demasiadas, sí. por culpa de ello. Sí, yo estaba acordándome de Lee Seung-kyun, Sí. Lee Seung-kyun que protagonista de Sleep o de Project Silence, que también le pasó, ¿no? Por toda la presión que había también y la verdad que es una pena que ocurran ese tipo de cosas, pero como dice, me parece, vamos, totalmente de acuerdo que lo hablamos desde nuestra perspectiva y hay que entenderlo todo y bueno, hay que tener cuidado y hay que hablarlo, debe de conocerse, ¿no? Cuando eres fan yo siempre digo que cuando eres fan de algo, de alguien, tiene que conocer sus luces y sus sombras para de verdad ser un fan, ¿no? Y darte cuenta, pues esto está mal, pero bueno, al no ser que sea algo tan sumamente malo que dejes de ser fan, ¿no? Pero Claro. creo que sí que hay que hablarlo bueno, y que al final cada uno tiene su opinión y sus gustos, ¿no? Y pues yo he visto, no voy a nombrar ninguno porque ya, eso ya meterse en problemas directamente, tampoco tendríamos que ser así, pero hemos visto partes radicales, por decirlo así, de un fandom concretos que han atacado a otros por decir que me gusta más un grupo que otro y eso la verdad que es bastante, no sé, no me parece nada bien, pero bueno, tampoco vamos a meternos mucho más, que no queremos luego que vengan a buscarnos por nuestras casas, ni que nos cancelen las redes, ni cosas de esas. Cerráis todo ya. Oye, otra pregunta más sobre K-pop. ¿Qué de diferencias ves entre las boy band o las girl band, ¿no? Los grupos de chicos y de chicas coreanos respecto a las occidentales, a sus homónimos occidentales? Pues la verdad es que muchos. Primero que las boy bands coreanas es un producto, ¿no? Es decir, no es un grupo de gente que se ha juntado en el salón de su casa a tocar música y de ahí ha salido un grupo. O se ha presentado un concurso de música y de ahí ha salido un grupo. A veces sí, y ahora hay muchos concursos así en Corea, ¿no? Pero la fórmula del K-pop es básicamente todos esos años de entrenamiento a niños, porque entran desde muy jóvenes, 12, 13, 14 años, ¿no? Algunos incluso debutan con 13, 14 años. La verdad, o sea, estás como criando a estas nuevas generaciones de cantantes con un método específico, con un producto de lo que será el grupo luego muy, muy planificado, ¿no? Y claro, en ese sentido, no sé si pierde comparado con las boy bands, yo que sé, americanas, por así decirlo, las británicas o incluso aquí las que hemos tenido en España. Es como que en el K-pop, aunque son mucho más originales, yo creo, porque el K-pop ya no es solo la música, las letras, es el vestuario, es la coreografía y todo lo que engloba, pero no sé si pierde un poco la naturalidad del artista, ¿no? Es decir,
no son todos los grupos donde los propios miembros son los que escriben. En el caso de BTS, yo creo que es una de las cosas que más ha gustado de BTS es que son ellos los que escriben. Las letras componen, entonces eso le da mucho más realismo a sus canciones, ¿no? La gente conecta mucho más. Pero luego hay muchísimos otros grupos que es la fórmula, yo diría, más habitual, o al menos la de antes. Ahora quizá no tanto, ahora creo que se da más libertad a los propios miembros de los grupos a crear música, ¿no? Pero siempre se ha hecho creando el producto para ellos, y ellos son la imagen, ¿no? Y la cara de ese producto. Entonces, no sé si la diferencia también se pierde en esa naturalidad, ¿no? También lo que hablábamos del nivel de perfección, perfección física, de educación de las maneras, no sé, yo creo que es que de hecho es todo diferente. Y creo que ahora están buscando esa fórmula en los Estados Unidos, ¿no? En la industria de Estados Unidos. Al ver que funciona tanto esta fórmula coreana, la están buscando un poco allí. Pero claro, yo creo que aquí ya entras lo mismo con lo que comentaba. El tema de cultura y las maneras de hacer, no sé si funcionaría en Estados Unidos, la verdad. Sí, no. Yo creo que no funcionaría igual. Yo creo también por el propio fandom, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Porque el fandom pues desde los años 80 para acá, por decirte una cifra, los fans de los grupos de la boy band que ha habido y demás, no tiene nada que ver con el nivel, ¿no? Que Claro. tienen las boy band y el fandom allí en Corea. Y si tuvieses que elegir entre el cine, los K-dramas, la música, los realities, y solamente salvar una cosa de todas, o cuál es la que más te gusta de todas, porque evidentemente si has estudiado cine, guión y demás, pues está claro que el cine, claro, un guionista no es solo de cine, también de series, y los realities también lo tienen. Entonces, si tuvieses que elegir un tipo de entretenimiento concreto coreano, ¿cuál es el que más el que salvarías, por decirlo de alguna forma? A ver, es cierto, estoy entre cine o televisión. Cine o K-dramas. Es complicadísimo porque, por una parte, los K-dramas están mucho más censurados en cuanto a contenido que las películas, pero los K-dramas también dan mucho más juego que las películas, entonces quizás se producen también mucho más, mucho más a menudo. Si tuviese que salvar uno, aunque me duela, diría los K-dramas y ojalá que las dos cosas, el cine y los K-dramas, pero si es uno, los K-dramas. Vale, las dos, las dos respuestas tampoco es una decisión vital. Bueno, y la última pregunta que te quería hacer ya, porque además lo comentabas antes con el libro, que recordemos para la ola coreana de Red Book, editada por Red Book de Gemma Rubio, has dicho que habías escrito de primeras el doble del libro. ¿Tienes algún otro proyecto con Corea que puedas hablar? Que sabemos también que a veces hay proyectos que no queremos comentar. ¿Tienes algún otro proyecto o una segunda parte del libro? Ahora mismo, hablado y en proceso, no. Sí que es verdad que con todo lo que me documenté de historia de Corea, que me fascinó muchísimo con lo que aprendí, sí que tengo un poco el interés de escribir un libro sobre historia coreana, ¿no? Y está como ahí colgando la idea, pero bueno, de momento no. Ojalá que pronto pueda hacer algo más con Corea. ¿Y cuándo te vas a Corea? A ver, ¿tienes planeado algún viaje a Corea? Porque todos tenemos nuestro viaje pensado, no sabemos cuándo lo haremos, pero ya tenemos esta ruta marcada. Pero ¿tienes pensado ir a Corea pronto o a medio o largo plazo? Ojalá sí que pronto. Yo es que me iba a ir al 2020, ya tenía planificado y esas cosas, y también fuera. Entonces sí, lo tengo, es un viaje pendiente, pero vamos, absolutamente. Y sí que lo estoy pensando para más pronto que tarde, pero no hay nada planificado ahora mismo, pero sí, con muchísimas ganas, la verdad. Pues bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa o tienes algún otro proyecto de libro, aunque no tenga que ver con Corea, digo, ya que estamos aquí y ya que has sacado el de Bridgerton, no sé si estás trabajando en alguna otra cosa que se vaya a publicar o algún proyecto, porque también sé que estabas en algún otro proyecto, no sé si recuerdo mal, en televisión, que saliste en algún programa allí en Cataluña, ¿no? Y tenías algún otro proyecto
por si quieres aprovechar y hacerte un poco más de publicidad de otro proyecto, pues todo sin problema. Perfecto, por mí perfecto. Sí, bueno, yo tengo este otro libro que se llama Más allá de los Bridgerton, que básicamente es un libro sobre la regencia, la época de la regencia, a partir de comparando con la serie de los Bridgerton, ¿no? Y todo lo que englobaba esa época. Y ahora, no sé si es, bueno, supongo que este año saldrá otro libro que no sé si puedo hablar mucho de él, es sobre música. Y creo que eso es todo lo que puedo decir por ahora, pero sí, sí, se viene algo. Y bueno, la verdad, la última cosa que hay que decir es daros las gracias por invitarme, por hablar de Corea, que es algo que me encanta, ¿no? Y por promocionar el libro. Sí, sí, ya lo he dicho antes, a mí me ha gustado mucho, a todo el mundo que quiera, a ver, que me digo, la ola coreana. Y además tiene por aquí el de Bridgerton, para que le guste también, pues aquí tienes en la contraportada el libro y nada, un placer y ya sabes que cualquier proyecto, cualquier cosa que quieras compartir con la gente, estamos tanto aquí como en redes, en el blog y bienvenida cuando quieras, así que nada, muchas gracias a ti por tu tiempo y te seguiremos la pista para ese otro proyecto que no puedes decir nada más para ver a ver qué tal. Así que muchas gracias, Gemma. Y nada, a todo el mundo, pues ya sabéis, ya conocéis a Gemma, el libro, ya sabéis dónde conseguirlo, de Redbook, y bueno, ya podéis darle, como siempre, me gusta, compartirlo y comentarlo tanto en YouTube como en redes. Y nada, nos vemos prontito aquí en Biblioteca Juarán, en Butaca Juarán, o en cualquiera de los otros programas que estamos preparando. Un saludo.